Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de rumores y especulaciones. Vamos a desentrañar el supuesto escándalo o malentendido entre Serkan y Özge, y al final revelaremos la verdad. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Durante semanas, las redes sociales han sido un hervidero de chismes sobre Serkan y Özge. Fotos borrosas, comentarios crípticos y rumores que se alimentan unos a otros han creado una imagen de conflicto, de una relación fracturada. Se habla de una pelea, de una ruptura, incluso de traición. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante un escándalo que ha puesto fin a una amistad o a una relación, o simplemente estamos presenciando un gigantesco malentendido, magnificado por la voracidad de la era digital? Nuestro objetivo hoy es separar el grano de la paja, examinar las pruebas y ofrecerles una perspectiva clara, basada en los hechos que hemos podido recopilar y en el análisis de la situación. Vamos a empezar por el principio, por cómo surgió todo este revuelo. Todo parece haber comenzado con una serie de publicaciones en redes sociales que, interpretadas de ciertas maneras, apuntaban a una discordia entre Serkan y Özge. Quizás un comentario que fue sacado de contexto, una foto donde no aparecían juntos cuando se esperaba que lo hicieran, o tal vez la ausencia de uno del otro en eventos públicos. Estos pequeños detalles, como chispas en la oscuridad, empezaron a encender la imaginación colectiva y, lamentablemente, la de muchos fans que siguen de cerca sus vidas. Recordemos, Serkan y Özge son figuras públicas, sus vidas son observadas con lupa, y cualquier mínima variación en su dinámica puede ser objeto de análisis y, a menudo, de interpretación errónea. La presión de mantener una imagen, de gestionar las expectativas de sus seguidores, es inmensa. Y es ahí donde a veces el ruido externo se confunde con la realidad interna. Se dice que hubo un cruce de palabras bastante acalorado en un evento privado. Los detalles son escasos, pero las versiones apuntan a un desacuerdo sobre un proyecto profesional o quizás sobre asuntos personales que en un momento de tensión, pudieron haber escalado. Sin embargo, ¿hasta qué punto este supuesto cruce de palabras representa un escándalo insalvable? ¿O fue simplemente una diferencia de opinión, algo que puede ocurrir en cualquier relación, por muy cercana que sea? También se ha especulado sobre la posibilidad de que uno de ellos haya sentido que el otro no lo apoyaba en un momento crucial. Quizás Özge sintió que Serkan no estaba presente en un momento importante para ella, o viceversa. Estas son las cosas que alimentan los dramas en línea, la sensación de abandono, la falta de comunicación percibida. Y cuando se trata de figuras públicas, estas percepciones se magnifican exponencialmente. De repente un pequeño desliz, un malentendido puntual, se convierte en la prueba irrefutable de una crisis mayor. Pero, ¿qué dice la gente cercana a ellos? Las fuentes cercanas, como siempre, son cautelosas. Evitan entrar en detalles, pero algunas insinuaciones apuntan a que la situación se ha exagerado considerablemente. Se habla de que si bien pudo haber habido una tensión momentánea, una diferencia de puntos de vista, esto no llegó a ser un conflicto de proporciones épicas. De hecho, algunas de estas fuentes sugieren que ambos están abordando la situación con madurez y que la comunicación, aunque quizás tensa en un principio, ha prevalecido. Ahora pensemos en la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Las amistades y las relaciones profesionales a menudo están sujetas a presiones externas. Las agendas apretadas, los compromisos laborales, los malentendidos logísticos, todo ello puede generar fricciones. Lo que para nosotros desde afuera puede parecer un escándalo, podría ser simplemente una etapa de ajuste o de resolución de problemas dentro de una relación sana. La clave aquí es la diferencia entre un escándalo, que implica una violación de normas éticas o morales, o un acto público de gran magnitud, y un malentendido, que es, por definición, una interpretación errónea de la realidad. Hemos visto cómo muchos rumores se construyen sobre supuestas filtraciones, o testimonios anónimos. En el caso de Serkan y Özge, estas filtraciones han sido vagas y a menudo contradictorias. Algunas sugieren un enfado monumental, otras, una simple desavenencia. Esto nos lleva a la conclusión de que gran parte de lo que se ha dicho podría ser pura especulación, alimentada por la falta de información concreta. Es fácil crear una narrativa dramática cuando los hechos son escasos.
Otro factor crucial a considerar es el propio silencio de Serkan Yozge. En muchas ocasiones, cuando las celebridades se ven envueltas en controversias, suelen guardar silencio, dejando que los rumores hagan su trabajo, o esperan el momento oportuno para aclarar las cosas. Este silencio, aunque comprensible, a menudo se interpreta como confirmación de los rumores. Pero en realidad, puede ser una estrategia para evitar empeorar las cosas o para manejar la situación de manera privada antes de hacerla pública. Analicemos la posibilidad de que todo sea un malentendido orquestado, o al menos, magnificado por terceros. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fácil que alguien con intenciones maliciosas o simplemente con ganas de generar controversia, difunda información distorsionada. Y lamentablemente las redes sociales se convierten en el caldo de cultivo perfecto para este tipo de dinámicas. Hemos investigado a fondo y basándonos en las evidencias que tenemos, y sobre todo, en la ausencia de declaraciones contundentes que confirmen un escándalo, la balanza se inclina fuertemente hacia la idea de un malentendido. No hay pruebas sólidas de una ruptura irreparable, ni de actos que definan un verdadero escándalo en el sentido más estricto de la palabra. Lo que parece haber sucedido es una serie de desafortunados eventos, interpretaciones erróneas y quizás una comunicación que no fue del todo fluida en un momento dado. La verdad, amigos, es que las relaciones son complejas. Y cuando esas relaciones están expuestas al escrutinio público, se vuelven aún más susceptibles a las interpretaciones erróneas. Serkan y Yozge, como seres humanos, tienen derecho a tener sus altibajos, a tener desacuerdos, y a resolverlos de la manera que consideren mejor para ellos. El hecho de que no veamos su vida pública perfecta y armoniosa al 100% del tiempo no significa que estén en un escándalo constante. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? La verdad, según nuestro análisis, es que lo que se ha presentado como un gran escándalo entre Serkan y Yozge es, en gran medida, un malentendido magnificado. Los rumores han volado, las especulaciones han florecido, pero la evidencia sólida de un conflicto grave es escasa. Lo más probable es que ambos estén lidiando con una situación que se ha sacado de proporción, y que como personas maduras, estén trabajando para resolverla. No deberíamos ser tan rápidos en juzgar o en amplificar chismes que pueden dañar a personas reales. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis sobre el supuesto escándalo entre Serkan y Yozge. Hemos desgranado los rumores, hemos analizado las posibles causas y hemos llegado a una conclusión. Lo que parece ser una verdad revelada es que la situación ha sido probablemente un malentendido, magnificado por la voracidad de las redes sociales y la falta de información precisa. Esperamos que este vídeo les haya sido esclarecedor y les haya ayudado a ver más allá del ruido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hoy y por su constante apoyo a nuestro canal. Su participación es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que ha sido un escándalo o un malentendido? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a enriquecer nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer nuestra perspectiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.